Bienvenidos a una nueva emisión de Más 54 Código País. Programa fuerte hoy. ¿Se imaginan ustedes que agarren a sus hijos y se los lleven a Europa y los exhiban como animales? Por eso charlamos hoy con el sociólogo y documentalista Christian Baez, quien nos presenta esa cruda realidad que hubo a finales del siglo XIX, cuando los viajeros europeos venían por estas latitudes, sobre todo en el canal de Beagle, y llevaban a los yamanes, a los fueguinos y a los shellman. 27 personas fueron transportadas en barco y a exhibirse en lo que fue el zoológico y el museo de París. Christian Baez nos cuenta cómo esos restos fueron repatriados y se encontraron con sus descendientes. No te pierdas este capítulo y la producción de QR País, quien realizó un documental para que lo mires y nos cuentes después qué sentiste. Hoy tenemos un gran placer de tener a Christian Baez, que es un historiador y realizador audiovisual chileno, compatriota de acá del otro lado de la cordillera, autor del libro Cautivos, Fueguinos y Patagones en Zoológicos Humanos y realizador también del documental que lleva el mismo nombre. Christian, bienvenido a Más 54 Código País. Hola, ¿qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Antes que todo, muchas gracias por la invitación. Solamente una pequeña nota. El documental lo hicimos con mi amigo y hermano Hans Milchi, él en su papel de director y yo como historiador y como investigador también del proyecto. Exacto. Perfecto. Para hacer vale la aclaración. No vale la aclaración porque sí. Está, me olvidé de nombrarlo. Bueno, gracias por estar. La verdad que esta temática, como hablamos hace unos días atrás, a mí me interesó muchísimo ya de mis épocas de profesor en la facultad. No sabía, con lo cual con el documental que ustedes realizaron, que me pareció fantástico, descubrí que eran más que las tres personas que en general, porque en otros documentales se vio que era el famoso caso de Jimmy Button, ¿no? que era un shellman que se llevaron. No era solo eso, sino eran más personas. Vamos a empezar de a poquito, porque lo que me interesa también, antes de llegar al documental, es cómo empezó, qué te llevó a vos a ser historiador, antes de meternos en la temática que vamos a abordar, que es este documental. Esa es la pregunta que me he hecho siempre, la verdad, Julián. ¿Qué me trajo ser historiador? Yo creo que me equivoqué de profesión, punto uno. Creo que, bueno, he tenido la fortuna también de enmendar mi camino como profesional después, de relacionarme con diferentes amigos y amigas de otras áreas. Fotografía, pintura, música, antropología. Yo en realidad tenía y tengo todo el perfil de antropólogo más que historiador. De hecho, mucha gente cree que yo soy antropólogo, porque los temas que yo trabajo y la forma en la cual yo trabajo creo que está mucho más cercana al ámbito de la antropología visual, por ejemplo, que a la historia. Me acomoda mucho más. O sea, de hecho, el formato, como te comentaba hace un ratito atrás, el formato que estoy trabajando hoy día, que es el formato audiovisual, me permite trabajar con otras sensibilidades también y de alguna forma u otra superar las limitaciones que tiene el texto escrito. Yo no soy buen escritor, no soy escritor. Por lo tanto, cualquier texto, cualquier libro, cualquier artículo va a tener, digamos, la escritura de un historiador. Generalmente los historiadores escribimos mal. Somos ingenieros de la historia, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, no nos crían, no nos educan para escribir bien, para tener sensibilidad con eso. Entonces, en ese sentido, creo que hoy día la pregunta es ¿por qué soy historiador? Yo creo que soy historiador de formación inicial, pero a esta altura creo que me definiría desde el multicampo, podríamos decir, desde muchas áreas, afortunadamente. Claro. Bueno, pero esa ampliación del horizonte que vos nombrás bien de historiador también tiene que ver con la sensibilidad por ahí de los temas que uno abarca, ¿no? Que vos abarcás en este caso. Porque muchas veces yo creo que me pasó también con la carrera, con antropología, muchas veces nos enseñan a escribir de una manera un poco alejada de la sensibilidad popular. Hay pocos escritores contados de la mano que uno, más allá de lo bien que escriben académicamente, tienen esa sensibilidad, salvo los grandes literatos de la literatura universal, que es otro género. En la ciencia es difícil, porque los datos, por la frialdad también de la metodología que a veces se usa, llevarlo al campo de la escritura y encontrar esa comunión se hace difícil. Pero en tu caso, por lo menos lo que se vio en el libro, que tan amablemente pude leer, y gracias por enviármelo, y también el documental, está atravesado por esa sensibilidad. Y hoy en día está bueno que las ciencias rompan un poco esa barrera, más allá de la formación inicial, ¿no?
que pueden empezar a bucear en estos temas de manera interdisciplinaria, también utilizar otras herramientas, porque al fin y al cabo son las ciencias sociales. Así es. Yo creo que esa es la clave hoy día. Esa es la clave. ¿Cómo empezó, Cristian? Contanos un poquito cómo empezó esta industria que en la actualidad podemos nombrar esta industria aberrante de los zoológicos humanos, sobre todo en la captación o en el secuestro de personas en Sudamérica. Bueno, esto tiene una entrada en el primer libro que hicimos junto con mi colega y mi amigo y director de mi tesis, que es Peter Mason, el libro Zoológico Humano. En este libro damos cuenta justamente de este fenómeno que se inicia por allá por 1880 más o menos en Europa, a partir de una familia, a partir de un empresario alemán cuyo nombre es Karl Hagenbeck, y de hecho el zoológico en Hamburgo, todavía el Hagenbeck tiene el nombre de él, digamos. Con Hans estuvimos ahí también, vimos los archivos, estuvimos en ese zoológico que fue fundado por su familia. Él traía animales, ¿cierto?, a Hamburgo, y en algún momento determinado se da cuenta que las personas que acompañaban a los animales provocaban más curiosidad. Por lo tanto, si traía, no sé, renos de Laponia, traía a Sami, que acompañaban a los renos, y la gente se quedaba mirando a los Sami, no miraba a los renos. Entonces el tipo, con toda la no sé cómo decirlo, aquí en Chile sí, le llamaríamos chispeza. que fue un término creado por un jugador de fútbol, Gary Medel, que justamente esta inteligencia picarona, yo creo que por ahí va. El tipo se da cuenta de que ahí hay un nicho de plata y empieza a traer lapones, sami, africanos, qué sé yo, y se empieza a armar este circuito a nivel global, ¿cierto? El tipo empieza a poner a gente en todas partes del mundo, y empiezan a llegar una cantidad de personas increíbles, de África, Oceanía, Asia y por supuesto América, y por supuesto las personas más requeridas eran aquellas que provocaran mayor curiosidad, en este caso los fueguinos, los patagones, que eran de esta última parte del mundo, ¿no? Ese es un poco el inicio de esta historia. ¿Y vos cómo crees que cómo fue el proceso de secuestro y captura en cada etnia particularmente? O sea, contanos un poquito cómo era, había, no sé, por decir, vamos a poner un poco para que la gente entienda, había piratas locales, había viajeros, ¿cómo fue el tema del secuestro? ¿En qué se basaban? Este tipo tenía gente acá, navegaba por nuestras costas, ¿cómo fue? Tenía gentes, en Punta Arena tenía, por ejemplo, a un ballenero belga, de nombre Maurice Mert, y este tipo de hecho fue la primera foto que yo obtuve, que conocí con respecto a este tema. Él aparece en esta foto, ¿ya? Es una foto, yo creo que si la mostramos en algún minuto más adelante, qué sé yo, después la gente la puede ver, que la busque Selknam de 1889, y va a aparecer esa foto con este personaje. Este personaje, bueno, Hagenbeck tenía este personaje y tenía otros empresarios, por ejemplo, en Punta Arena. Y estos tipos lo que hacían era engañar, capturar, subir a los barcos a personas, digamos, en este caso de origen cahuéscar, a los Selknam, no hablaban el idioma, se comunicaban por señas, y era imposible que les comentaran todo lo que tenían que hacer, y no existía nada de eso. Lo que sí había era el interés de una sociedad europea, en este caso Alemania, el Imperio Germánico, esta unión entre la ciencia, ¿cierto?, entre el poder político y el poder empresarial, de convencer a los estados en que esta empresa era una empresa científica. Por lo tanto, ahí encontramos las cartas del gobierno prusiano, ¿cierto?, a Chile, diciendo, oiga, por favor, permita la salida de, entre comillas, por favor, araucanos, patagones, fueguinos, en áreas de la ciencia, etcétera, etcétera. Es un poco la mecánica. Por un lado, la diplomacia, por otro lado, llevando a la gente de inmediato, eran verdaderos secuestros. Así, secuestros. Claro. Sí, secuestro directamente. Ahora, ¿vos creés que este modelo decimonónico de civilización y barbarie que fue el pretexto para llevar a los Shellman, aparte de los mapuches, tehuelches, cahuéscar, como si fueran animales, o más que nada como un estadio inferior
de la humanidad, pero después también hubo prácticas en los zoológicos que tiraban comida o los presentaban como caníbales. ¿Pensás que solo fue bajo el pretexto científico de la teoría unilineal de la evolución desde el modelo europeo, o además había otro pretexto desde la ciencia? Yo creo que es de todo. Hay un conjunto de factores, porque indudablemente que la cantidad, o sea, le facilitaste la vida a los investigadores en llevar al objeto de estudio a su oficina, a su escritorio, ¿cierto? Por lo tanto, las personas los investigadores no tenían que ir a África, no tenían que venir a América, sino que les llevaban los sujetos de estudio ahí mismo. Los medían, los dibujaban, los fotografiaban. El interés científico indudablemente que era infinito, ¿no? O sea, indudablemente que hay de todo, y la cantidad de artículos y textos que se escribieron sobre estas personas dan cuenta de ello, tanto en París, en Alemania, en Berlín, por ejemplo, en Londres, por ejemplo. También hubo una gran cantidad de interés. Yo creo que hay de todo, interés científico, interés, digamos, de las personas comunes y corrientes, y ahí tenemos el tema un poquito del espectáculo, y por otro lado también hay un tema político, que en el fondo es como la metrópoli, ¿cierto?, ordena a sus colonias: hey, tráiganme estas personas para acá porque aquí queremos conocerlos. O sea, en el fondo también hay una mirada también del poder, digamos, de Europa, de la metrópoli, etcétera, etcétera, con respecto a sus colonias, ¿no? Claro. ¿Vos pensás que la oposición jugó también un rol político en los gobiernos de Chile y de Argentina en este caso, con lo anormal, con esto de que se alejaba del país y era lo que la élite quería construir? De paso alejamos a lo que nos parece anormal, no está bajo el parámetro civilizatorio de ese entonces. Claro, porque hay un caso, por ejemplo, en Chile, que es un caso que en el libro está tratado, pero faltan más antecedentes, reconozco, pero yo la verdad que llega un minuto en que hasta aquí llego yo con la investigación, ya más adelante seguirán otros. Por ejemplo, en Chile, en Santiago, hubo una exposición en 1873 donde se repitió la misma dinámica. Llevaron a 3 personas de origen Selknam y las exhibieron en el lugar que hoy día es el Correo Central en Chile, en Santiago, la Plaza de Armas. Sí. De eso no tenemos, desgraciadamente no tengo imágenes, pero sí están los relatos en la prensa de la época. Entonces, ante eso, después está el caso, por ejemplo, en Buenos Aires, la exposición de 1898, donde llevan 2 familias Selknam. Entonces nos seguimos replicando, ¿cierto?, ese modelo europeo, pero ahora aplicado acá a la élite locales, ¿cierto? Hay una mirada con respecto al otro indígena que es la misma, desgraciadamente. Sí, sí. De mi familia, una prima de mi mamá desapareció, que no se sabe dónde puede estar. Desapareció nomás. Fueron vistos por un público ávido de espectáculos, fueron medidos por el antropólogo, incluso algunos de ellos desgraciadamente sufrieron enfermedades e incluso humillaciones de tipo sexual. Es un genocidio para nosotros, y de lo que han hecho con nosotros, con nuestra raza, incluso hay hasta niños ahí. Lamentablemente no se puede hablar de engaño, sino de un secuestro netamente. Creo que es imprescindible ir a los lugares donde fueron exhibidos estos grupos, porque de alguna forma u otra podemos encontrar más vestigios de qué es lo que realmente les pasó. ¿Qué sintieron cuando emprendieron allá el viaje por Europa, recorriendo, estando en los lugares donde... ¿Qué te pasó desde el sentimiento, más allá del intelectual? Fueron pasando cosas muy, no sé cómo decirlo. Cuando uno se mete en un tema, y especialmente cuando llevamos más años en este oficio de la historia, tú no sabes si tú vas encontrando las cosas te van encontrando a ti. Por ejemplo, en el Museo Etnológico en Berlín, donde encontramos una cantidad de fotografías bastante interesantes, el director del museo nos dice, nos entrevistamos en la mañana y nos dice: quédense a almorzar conmigo y yo en la tarde le quiero mostrar a usted algunas cosas que les puede interesar. Nosotros la verdad que nos quedamos, no teníamos idea,
y nos lleva a la bodega donde estaban objetos que ellos mismos se dieron cuenta que eran de estas personas que estaban en las fotografías. O sea, estamos hablando de que le estamos poniendo rostros, ¿cierto?, a las personas que construyeron esos objetos. Entonces nos encontramos una mesa donde estaban los collares, las vasijas, algunas cuentas, qué sé yo, y decía Fueguino 1882. Entonces ellos se dan cuenta, ojo, son los mismos tipas que ustedes están siguiendo con la fotografía, nosotros aquí tenemos los objetos. Claro, va desencadenando una cosa tras otra. Y es fantástico, porque en el fondo tú vas descubriendo y vamos descubriendo en conjunto, tanto ellos, en este caso los alemanes, digamos, el del museo, nosotros, el director, que esto es una historia que en realidad tiene rostro, ¿cierto? Tiene cuerpo, lo que nos pasa en Suiza. En Suiza, cuando encontramos los restos, también un poco lo mismo. Los colegas suizos nos dicen, ustedes le están poniendo rostros a estos cuerpos y nosotros le estamos pegando los cuerpos a estos rostros que ¿me entienden, no? O sea, hay un juego muy bonito, además, Sí, muy fuerte desde el punto de vista. El documental, perdón que te interrumpí, Cristian. El documental uno ve a los antropólogos diciendo, bueno, este manejo de la culpa también, ¿no? Que es tan difícil, pues decir, bueno, nosotros no somos culpables, medio que no sabían en qué lugar ponerse, pero que también en cierto punto, que después lo vas a contar, que por suerte se logró un final interesante, no digo feliz, no hay ningún final feliz con esta historia, pero sí lograron algo importante para por lo menos para la lucha, para lo que creemos que las ciencias sociales pueden modificar algo del mundo. Y la cara de los antropólogos diciendo, bueno, no nos hagan culpables a nosotros, ¿no? Eso también debe haber sido fuerte. Claro, porque en el fondo es algo nuevo, que nos enfrentamos todos los que estábamos ahí. Es algo totalmente nuevo, no hay protocolo al respecto. Y desgraciadamente en Chile el Estado todavía no tiene protocolos con respecto a esto. Entonces, de alguna forma u otra, nos estábamos enfrentando a una situación nueva, de historias viejas, de historias repetidas, pero que hoy día no tienen un protocolo, como te digo, y tampoco sabemos qué hacer con eso. Entonces, lo primero que obviamente que nos nació, en este caso a Hans, a mí, en la conversación fue, bueno, no somos nosotros quien tiene que decidir esto, sino que los descendientes directos. Y ahí entran las comunidades locales acá de Punta Arenas, las comunidades cahuescas, por ejemplo. Eso sí, yo creo... Eso es importante, porque ustedes lograron también salir un poco de lo que era hace 50 años atrás la práctica, por lo menos lo hablo de los antropólogos, práctica antropológica, sino involucrar ya, participar de los procesos de construcción de algo junto a las comunidades y hacerlos partícipes de la investigación, de un documental, y además de ser activos militantes políticos en el sentido de la ciencia, digo, de poder lograr lo que finalmente lograron, que fue, bueno, la repatriación de ciertos restos. No, y tanto para ustedes, en este caso, para nuestra historia es la misma, desgraciadamente, en algunos aspectos, ¿cierto? Argentina y Chile, y nosotros también, yo creo que ustedes y nosotros hemos aprendido a partir de las experiencias feroces, lo que han sido las dictaduras, o sea, como en el fondo hacer partícipe de las investigaciones de detenidos desaparecidos, los propios familiares, es clave. Un poco esa experiencia dura, ¿cierto? Lo que también me hace a mí como historiador cuestionar los métodos que utilizamos desde la academia al no involucrar a las comunidades protagonistas de su historia. Entonces yo creo que por ahí también es un poco las claves y entender este proceso que yo creo que tiene que ser así, Sí, salís por ahí de esa cuestión burguesa de, bueno, yo tengo el conocimiento sobre tu propia comunidad y no ser partícipe de una construcción colectiva, que eso es lo interesante de la ciencia. Ahora, esto cuando se exhiben allá, ¿no? Hay toda una justificación porque se los presenta, aparte, erróneamente como caníbales a muchos de ellos. Entonces, digo, esto favorece el proceso de deshumanización de las sociedades indígenas. Así es. Y es un proceso que estamos hablando desde el siglo XVI. O sea, en este caso puntual de los pueblos de la Tierra del Fuego, Patagonia, desde el siglo XVI, que se va construyendo una imagen sobre ello a partir de los viajeros de esta zona, que son muchos viajeros, porque una zona, bueno, hasta el día de hoy una zona pero especialmente atractiva para el turismo europeo, por ejemplo. Del siglo XVI se va construyendo una imagen del fueguino y del patagón que es absolutamente basada en lo exótico. O son caníbales, o son miserables, como dijo Darwin, o son gigantes, pero no son seres humanos.
Sí. O sea, son una cosa u otra, pero seres humanos no son. O sea, no están dentro de los parámetros, ¿cierto? De lo que se entiende o lo que entendemos desde, en este caso, Europa, ¿cierto? De humanidad. No son humanos, son otras cosas. No sabemos qué. Sí, pero el relato fantástico está. ¿Y cómo fue el proceso itinerante de estas comunidades de diferentes etnias en Europa? ¿Cómo fue? ¿De dónde fueron a dónde fueron? Más o menos para reconstruir un poco la historia de los zoológicos allá, humanos. Bueno, el caso quizás más terrible fue el de la familia, de los 14 de Cahuéscar que se llevaron a Europa en 1881, cuyo periplo comienza en París. A los 2 meses muere una pequeñita, quedó enterrada en París, y a partir de eso empezaron a itinerar por ciudades en Alemania y después terminan su recorrido en Zúrich. Y en este recorrido recorrido en tren. No creo que haya sido muy cómodo el viaje en tren, ojo con eso. Sí. Estaban constantemente vigilados, y en Zúrich terminan la mitad de las personas que viajaron, porque fueron muriendo en el camino. Entonces, en ese sentido, el recorrido fue en varias ciudades. O también tenemos el caso de los Selknam de 1889, que estuvieron en París. Se supone que habrían estado en la Exposición Universal de 1889, la celebración, ¿cierto? La fantástica celebración de París, ¿cierto? Pero al parecer estuvieron en ferias paralelas o en ferias así medias clandestinas. Entonces, en ese sentido, y ahí parten a Bélgica, terminan en Londres. Es todo un recorrido bastante extraño y bastante muy al alero de la suerte y de dónde podían arrancar. Y en Londres fueron denunciados. Ahí también estuvo también y ahí que se justo también con los anglicanos, que son las primeras voces que podríamos decir que en denunciar, digamos, que estos son actos feroces, que son atroces. No sé, no me atrevería a decir en nombre de los derechos humanos, pero sí por lo menos en nombre de la humanidad, digamos, que representan también estas personas, eran actos atentatorios contra ellos. Y ahí está el tema también de la nacionalidad, ojo con eso, porque donde reclaman es a la embajada chilena, y la embajada chilena, por supuesto, ellos son argentinos. pero ojo, ya lo he demostrado que están en el lado chileno, así que tuvieron que hacerse cargo. Entonces, en ese sentido también son chilenos, no son chilenos, no, son argentinos, son indígenas. Está todo este tema también de nacionalidad que es muy interesante. Sí. Sí, porque, claro, sí, me imagino, porque esto es siempre la misma historia. Existen los estados-nación, bueno, no, pero están antes los estados-nación cuando conviene, somos nacionalistas, cuando conviene no. ¿Y cómo? Esto me llamó la atención, que te iba a preguntar, que es un dato. Hallaron un álbum de fotos de propiedad del príncipe Roland Napoleón Bonaparte, que fue sobrino del famoso Napoleón Bonaparte, en la Biblioteca Nacional Francesa de París. Exacto. Este álbum está ahí, todavía está ahí, sí. y en ese sentido un álbum fantástico, es precioso, es muy bonito, pero pertenece a una colección que es mucho más grande de álbumes de todas estas personas. Era una moda. Indudablemente una moda, y estas fotos también se vendían a la salida de este espectáculo donde la gente podía ir comprando estos recuerdos, ¿no? Eran caras las fotos, eran bastante caras, y ahí los fotógrafos también tuvieron mucho laburo, ¿cierto? Y ganaron mucho dinero también con este tema. Bien difícil imaginarse el espacio donde pudieran haber estado. Se podría tratar de una actividad semiclandestina. Yo tiendo a pensar que sí. Ahora, vos como realizador audiovisual, y que me contabas, te metiste un poco, hablamos de la antropología visual, ¿qué nos dicen las fotografías de esa época, de esos sucesos? Hay una construcción, bueno, obviamente el concepto de normalidad, pero ¿qué nos dicen en sí?
Yo te diría que hay una mirada desde el exotismo. O sea, es fotografiar lo diferente, fotografiar lo distinto, fotografiar cuán distantes somos tú y yo. Por ejemplo, en el caso de los mapuches, fueron 14 mapuches de la zona de Tirúa, de acá de Chile, de la zona de Tirúa. Esto queda en el sur de Chile, digamos, en la región de Biobío. No tuvieron tanto éxito porque estaban muy vestidos y sus rostros eran muy similares, incluso los comparaban, son muy similares a la gente de la serranía de, qué sé yo, de tal parte de París, o sea, perdón, de Francia. Entonces, no eran tan distintos, por lo tanto el éxito comercial no era tanto. En cambio, con estos personajes como los Cahuéscar, que estaban casi desnudos, que te mostraban también y bueno, su condición, digamos, estaba bastante mal físicamente, entonces provocaban mayor cierta curiosidad, y hemos hablado de 4 siglos de construcción de lo exótico. Obviamente ahí estaba la comprobación de cuán distintos son ellos de nosotros. Por lo tanto, la fotografía tiene que mostrar eso, la diferencia, obviamente. Y con todos estos códigos, digamos, establecidos por la antropometría, que tenía que ser de tal forma, de pie, sentado, de lado, que un poco también en nuestra fotografía actual de identificación. O sea, nosotros miramos nuestro ID de identificación, ¿cierto? Lo primero que es la foto, ¿cierto? A usted. Y tiene que ser una foto limpia, ¿cierto? Es un poco heredero eso, de todas maneras. La criminología, todo este tema también. Claro, las técnicas, sí, de criminología. Ahora, en Roma, bueno, por lo que yo estuve viendo, se encontraron con una canoa, digo, esto también de los elementos de ellos, ¿no? En Roma con una canoa Yagán, que estaba en el Museo Luigi Pigorini. Y en Bruselas fueron a la cárcel donde habían sido detenidos, supuestamente los Shellman también. Eso fue muy raro, porque hoy día eso es un club de militares retirados. Mirá. Entonces fue muy incómoda que nosotros la visita, porque le dijimos a la gente, oiga, ¿sabe que esto fue una cárcel? Sí, pero fue hace mucho tiempo. Sí, aquí estuvieron estas personas. Y ahí fue muy extraño ese recorrido, muy extraño. Y nos llevaron nos hicimos, obviamente, no tiene que hacerse amigos del portero, de alguien que de repente está escuchando, y nos llevó a la parte de los vinos, a la vinoteca, que indudablemente eran los calabozos. Mirá, eran los calabozos. Sí, pero fue muy extraño esa visita, la verdad que no fuimos bienvenidos, no pudimos filmar tampoco, porque hoy día son espacios de olvido también, y no solamente por este tema, porque te aseguro que ellos ni siquiera sabían de qué estábamos hablando. Lo único que querían olvidar ellos que había sido una cárcel. No les interesaba mucho ese recuerdo, digamos. Me imagino todo lo que sea recuperación de la memoria, y más una historia que a ellos no les interesa así. No la sabían, y si les interesa ocultar, obviamente no van a. Obvio. Es terrible. ¿Y cómo fue el rol de la iglesia en la figura tan fuerte que fue en la Patagonia, tanto el lado chileno como argentino, de los padres salesianos? Es bien terrible también el tema del papel de la iglesia, porque por una parte yo no tengo por qué dudar de sus intenciones de evangelización y de convertirlo para que sean mejor personas. Yo ahí la verdad que no voy a entrar en eso, digamos, a cuestionar. El punto está que los hechos han demostrado que al juntar a estas personas, por ejemplo, en las misiones, lo que ibas acelerando en los procesos de contagio. Bueno, sabemos perfectamente lo que es hoy día nosotros, ¿cierto? Lo que son los contagios. Entonces imagínate una sociedad que es acostumbrada a vivir, ¿cierto?, en núcleos familiares distantes, los reúnes en una habitación pequeñita con ropa húmeda. Por lo tanto, la mortandad de personas fue bien importante, a pesar que no es lo único, ojo, no es lo único. Y por otra parte también el papel de la iglesia, en este caso puntual, que estamos hablando de la muestra humana. En 1892, un sacerdote lleva a indígenas de la Patagonia y de Tierra del Fuego, digamos, a esta exposición para celebrar los 400 años del descubrimiento de América, a Génova. Y los lleva, digamos, en las mismas condiciones, los lleva en un barco, se muere un bebé en Montevideo, llegan allá y los muestran como si fueran, digamos, personas que realizan oficios civilizados, les construyen una especie de village, ¿cierto?, muy patagónica,
para que lo vea la gente poderosa, para que diga, a ver, yo también me voy a poner con dinero para que estos salesianos sigan haciendo esta obra. Por lo tanto, Claro. las fotografías que tú puedes ver en el libro que te mandé son exactamente iguales que las fotografías de este señor Maurice Meck, con la diferencia que las intenciones son distintas, pero la imagen es la misma. Ahora mismo. Exacto. Y en el documental, que es muy interesante, después nos vas a decir dónde se puede ver, igual nosotros vamos a publicarlo, se puede observar, entre tantas otras cuestiones, estas trabas burocráticas, ¿no? Para lograr finalmente, que es lo que yo te digo que han logrado, que eso fue maravilloso, la restitución, por lo menos de algunos de los restos, a algunas de las familias, sobre todo que estaban en Zurich, en la bodega del Departamento de Antropología de la Universidad. ¿Cómo fue, que te lo pregunté antes, pero finalmente esa experiencia, ¿no? Que vivir la angustia de las familias a medida que me imagino participaban de este proceso, de este documental, y de repente vieron la posibilidad de decir, bueno, podemos finalmente enterrarnos con nuestras ceremonias, ¿no? Traerlos aquí. Y ustedes también con ese pequeño logro, pero también con la tristeza que lo que abarca esto. ¿Cómo fue? ¿Qué te pasó a vos finalmente? Yo creo que ahí entendí lo que son cuando uno llega a los límites de algo, con todo lo bueno y lo malo que significa, porque te metes en dinámicas internas de una comunidad, en este caso una comunidad que no es la mía. Yo no soy cahuéscar, puedo compartir, digamos, y puedo ser solidario, pero no soy cahuéscar, no puedo hacerme parte de procesos que son tan de ellos, ¿no? Entonces tú, al poner estos temas sobre la mesa, le estás poniendo también la obligación a ellos de tomar ciertas resoluciones con respecto, en este caso, a restos humanos. Y las preguntas son obviamente sobre, bueno, ¿y qué es mi cultura? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué se hace con esto? Y además de eso también, por otra parte, tiene también la mirada de otras personas que ven esto también con malos ojos, como si tú estuvieras ganando mucho dinero, que hay detrás de esto, y eres blanco, y eres chileno, y esto tiene que haber costado mucha plata. Entonces al final también tiene muchas voces que te están tironeando, ¿no? Yo ahí reconozco que dije, hasta aquí llego. O sea, yo personalmente como historiador, como humilde historiador, yo ya he cumplido, ya he puesto esta historia en conocimiento de quienes deben conocerla. Ya no me correspondería a mí seguir con esto, y de hecho ya, salvo excepciones como esta, hablo de este tema. Pero para mí el tema, bueno, lo he dicho 1500 veces, para mí el tema se cerró como desde el punto de vista de la investigación. Porque yo creo que llegué no solamente al límite de investigación, sino que también al límite de lo que humanamente soy capaz de hacer. Sí, emocional, claro, también. Exacto, sí. Sí. Y disculpa, y no es por miedo, y no es por cobardía, ni mucho menos, simplemente entender que uno tiene límites, ¿cierto? Sí, por supuesto. Y límites desde lo humano, desde lo profesional, etcétera. Es sumamente honesto, Cristian. Yo considero eso en las ciencias. A veces muchos cientistas se enamoran en el sentido de algo, o por ahí por una cuestión de comodidad siguen con el tema, lo explotan y no se atreven a tocar otras temáticas también. Me parece que es inteligente y honesto poder decir, hasta acá llegó, dejo una huella también, que otros lo continúen, porque también se trata de que otros aporten otra mirada. Eso es lo interesante cuando se enriquece un tema, ¿no? Poder dejar algo que después lo va a enriquecer otro, bueno, y explorar otros caminos. Así que eso está bueno. Y finalmente, para cerrar este tema, después te hago unas preguntitas más. Lo que es esta batalla cultural que el Estado chileno reconozca, bueno, en este caso lo mismo pasa con el Estado argentino, ¿no? Reconozca y haga una autocrítica de su participación en esta industria aberrante. ¿Lo lograron al final? Yo creo que fue una simple declaración. Más de eso, la verdad que yo no le veo fondo. Bueno, yo creo que siempre es bueno, yo creo que siempre es bueno manifestar las cosas, pero si esta manifestación no tiene un fondo, la verdad que para mí es solamente eso, una simple declaración de principio, sin un fondo, sin una especificidad, sin un contenido que perdure en el tiempo. Perfecto.
Cristian, ¿dónde pueden, cómo lo buscan en el documental en YouTube o en los canales para que la gente lo pueda ver? Yo en YouTube no tengo la dirección, porque la verdad que nosotros no lo subimos. No, pero pon el nombre, ¿viste? Cuando a la gente van los chicos perfecto. si buscan el nombre, ¿cómo pueden poner para enseguida? Calafate Zoológicos Humanos, versión completa. Así lo encontré yo. Yo no tenía idea que estaba arriba. Directo, Calafate Zoológicos Humanos, versión completa, y ahí van a poder ver el maravilloso documental que realizaron. Ils ne venaient pas pour apprendre, ils venaient pour se montrer, pour paraître. Uno de los roles de los fueguinos y también de las mapuches era ser sujetos a los tratamientos de los científicos para hacer, por ejemplo, que querían medir los genitales de los fueguinos, cosas que obviamente no son muy agradables para las personas en cuestión. La policía seguramente llegó acá, los tomó como indocumentados, como ilegales en términos modernos. El empresario, no sabemos qué pasó con él, claramente huyó y fueron trasladados a la cárcel. Cristian, contanos hoy en día, si querés, en qué estás incursionando o investigando. Hoy día estoy en otra cosa totalmente distinta. Hace ya, bueno, yo el 2018 fue la publicación de Cautivo, yo ahí cerré la cortina, podríamos decir, con este tema, y abrí todo el mundo, o un mundo que yo tenía pendiente, que era el de la música. Yo soy, desde que tengo uso de razón, soy fanático del metal, el metal extremo. Todas las vertientes. ¿Qué grupos te gustaban? ¿Qué grupos te gustaban? ¿De más chico o ahora, o que continuaron con el paso del tiempo? Yo, bueno, soy fanático de miles de bandas y estoy escuchando todos los días bandas distintas, pero hay bandas que indudablemente, como Slayer, por ejemplo, a mí me marca. Esa es como es la banda de sonido de mi vida, Slayer. Un poquito ese, y de ahí para arriba, digamos. Y ahora lo que estoy haciendo es trabajando esta temática del metal en relación con los pueblos originarios del territorio chileno, peruano, boliviano. Eso es un poquito lo que estoy. Y al parecer sería el lado argentino, porque cuando entendemos el heavy metal y su relación con el territorio, y empezamos a hablar de Patagonia, indudablemente compartimos bandas. Claro, sí. Es un poquito lo que Gabriela Mistral en 1934 sugirió en un artículo de prensa que decía que quería construir el mapa audible de Chile, ya con los sonidos de Chile. En base a eso yo te diría que estamos tratando de construir el mapa audible de Chile con los sonidos del metal y los pueblos originarios. Eso es un poquito en lo que estamos. Y a partir de eso estamos en una trilogía audiovisual, estamos trabajando con bandas, escuchando mucho a los músicos. Eso es un poco lo que estoy ahora. Qué bueno, felicitaciones. Ya te vamos seguramente a molestar en el buen sentido para que nos cuentes un poquito más, porque la verdad es un tema sumamente interesante, Cristian. No, yo feliz. Te agradecemos. Yo te agradezco por la entrevista. Para terminar, que siempre me interesa preguntarle a los entrevistados, vos, si tenés que elegir, es difícil la pregunta, porque uno tiende a naturalizarla, pero si tenés que elegir un lugar en el mundo, por muchos aspectos, ya sea que hayas ido o que todavía no hayas visitado, ¿cuál sería? Quiero ir al norte de Europa, específicamente a quedarme una noche para ver las auroras boreales. Oh. Finlandia, Noruega, no lo sé. Ojalá Finlandia y Noruega para escuchar el metal extremo de allá. Mientras vemos las auroras boreales, pero quiero tener esa experiencia. Me hiciste acordar una serie que están dando, no sé si la has visto, Algo en qué creer, que es una serie danesa, que está filmada, creo que en Noruega, y hay una parte que se quedan viendo los dos protagonistas, las auroras boreales. Es impresionante la fotografía. Me acordé justo que me dijiste.
Sí, eso quiero hacer alguna vez. O Islandia, no sé. Eso. Sí. Bueno, ojalá se cumpla. Cristian, gracias por estar con Más 54 Código País, gracias por esta entrevista maravillosa, por poder vislumbrarnos de esta temática, profundizar sobre esta temática es sumamente interesante, como vos dijiste, que también tiene un cierre en lo que es tu investigación, pero que no va a cerrar nunca en el corazón de las comunidades indígenas, y ojalá muchos antropólogos, historiadores, todos sigan esta temática, no solo esta, sino también esto que está vinculado, de poder abarcar y poder construir, digamos, una sociedad más justa con nuestros hermanos de los pueblos originarios, ¿no? También como partícipes. Es un poco la idea. Bueno, muchas gracias a ti por esta conversación, muchas gracias por la difusión del documental, de este trabajo, y un saludo muy grande a ustedes. Argentina es un país que a mí me encanta, me fascina la cultura porteña especialmente, pero también he aprendido mucho a valorar lo que es la cultura del extremo, ¿cierto? Ushuaia, me fascina la parte de Río Grande, soy un enamorado de Argentina, así que muchas gracias, te agradezco mucho. Bueno, lo mismo nosotros, bueno, por lo menos yo con Chile, con toda América, porque uno sueña, yo soy un poco más partícipe de esto, ¿no? Lo que decía Martín, o Manuel Ugarte, en el caso de Argentina, digo, la patria grande, desde el sur de Río Bravo hasta Tierra del Fuego, somos todos hermanos, ¿eh? Así que te agradezco, Cristian, te mando un abrazo gigante. Muchas gracias, Julián. Fines del siglo XIX, Fitzroy, Barco, donde estuvimos anteriormente, Tierra del Fuego. Etnias yamanas, etnias mapuches y también fueguinos fueron llevados como animales a exhibirse en Europa en zoológicos. QR País presenta Zoológicos Humanos. Y si pensamos que bajo la justificación científica existió a fines del siglo XIX los llamados zoológicos humanos, desde el presente criticaríamos duramente esa concepción inhumana y que va en contra de la Declaración de los Derechos Humanos. Las exposiciones coloniales fueron la ocasión de presentar al público de la metrópoli una muestra de los diferentes pueblos colonizados, puestos en escena, en situación forzada en un ambiente reconstruido. Karl Hagenbeck fue el promotor de las exhibiciones humanas realizadas en el Jardín de Aclimatación de París, que se realizaron desde la década de 1870 hasta principios de la década de 1930. Traía animales, ¿cierto?, a Hamburgo, y en algún momento determinado se da cuenta que las personas que acompañaban a los animales provocaban más curiosidad. Por lo tanto, si traía, no sé, renos de Laponia, traía a Sami, que acompañaban a los renos, y la gente se quedaba mirando a los Sami, no miraba a los renos. Entonces el tipo, con toda la no sé cómo decirlo, aquí en Chile sí, le llamaríamos chispeza. que fue un término creado por un jugador de fútbol, Gary Medel, que justamente esta inteligencia, esta inteligencia picarona, yo creo que por ahí va. El tipo se da cuenta de que ahí hay un nicho de plata y empieza a traer lapones, sami, africanos, qué sé yo, y se empieza a armar este circuito a nivel global, ¿cierto? El tipo empieza a poner a gente en todas partes del mundo y empiezan a llegar una cantidad de personas increíbles, de África, Oceanía, Asia y por supuesto América, y por supuesto las personas más requeridas eran aquellas que provocaran mayor curiosidad, en este caso los fueguinos, los patagones, que eran de esta última parte del mundo, ¿no? Ese es un poco el inicio de esta historia. En septiembre de 1881, 11 fueguinos fueron exhibidos. Habían sido raptados en las costas del estrecho de Magallanes por Jean William Holland, marino alemán. En los primeros días, la hija menor de uno de ellos murió. Luego de París, fueron exhibidos durante 3 semanas en Berlín, donde los alojaron en el recinto de las avestruces. La gira siguió rumbo a Leipzig, Múnich, Stuttgart y Nuremberg. Para entonces
ya se encontraban bastante enfermos, y camino a Zúrich murió una mujer apodada Gret. La salud del resto del grupo estaba tan frágil que debieron cancelarse todas las presentaciones en Suiza. Fue en ese momento cuando el empresario Karl Hagenbeck intervino y envió de regreso a Punta Arenas a los 5 sobrevivientes de la gira, ya que el responsable de llevarlos había dado un depósito de garantía por los mal llamados indios. En el viaje murió el fueguino apodado Andrés. Solo sobrevivieron 4. ¿Cómo fue el proceso de secuestro y captura en cada etnia particularmente? O sea, había, contanos un poquito cómo era, había, no sé, por decir, vamos a poner un poco para que la gente entienda, había piratas locales, había viajeros. ¿Cómo fue el tema del secuestro? ¿En qué se basaban? ¿Este tipo tenía gente acá, navegaba por nuestras costas? ¿Cómo fue? Tenía gentes, en Punta Arenas tenía, por ejemplo, a un ballenero belga, de nombre Maurice Mert, y este tipo de hecho fue la primera foto que yo obtuve, que conocí con respecto a este tema. Él aparece en esta foto, ¿ya? Es una foto, yo creo que si la mostramos en algún minuto más adelante, qué sé yo, después la gente la puede ver, que la busque Selknam de 1889, y va a aparecer esa foto con este personaje. Este personaje, bueno, Hagenbeck tenía este personaje y tenía otros empresarios, por ejemplo, en Punta Arenas. Y estos tipos lo que hacían era engañar, capturar, subir a los barcos a personas, digamos, en este caso de origen cahuéscar, a los Selknam, no hablaban el idioma, se comunicaban por señas, y era imposible que les comentaran todo lo que tenían que hacer, y no existía nada de eso. Lo que sí había era el interés de una sociedad europea, en este caso Alemania, el Imperio Germánico, esta unión entre la ciencia, ¿cierto?, entre el poder político y el poder empresarial, de convencer a los estados en que esta empresa era una empresa científica. Por lo tanto, ahí encontramos las cartas del gobierno prusiano, ¿cierto?, a Chile, diciendo, oiga, por favor permita la salida de, entre comillas, por favor, araucanos, patagones, fueguinos, en áreas de la ciencia, etcétera, etcétera. Es un poco la mecánica. Por un lado la diplomacia, por otro lado llevando a la gente de inmediato, era un verdadero secuestro. En las representaciones que hicieron de estos grupos, nada hacía señalar que eran canoeros, sino todo lo contrario. Los presentaron como nómades terrestres. Las fotografías tomadas y los grabados e ilustraciones realizados a partir de aquellas exposiciones fueron tomadas como verdaderas y adquirieron carácter científico con enfoque antropológico de la época. Desde el 6 de mayo hasta el 31 de octubre de 1889 se celebró en París el centenario de la Revolución con una exposición universal. En el marco de la celebración de igualdad, fraternidad y libertad, se exhibieron 11 indígenas Shellman. Maurice Maitre raptó en la bahía de San Felipe a toda una familia, a quienes llevó atados con cadenas. De los 11, 2 murieron en el viaje. Fueron presentados tras rejas como supuestos caníbales. Todas las tardes le arrojaban carne cruda de caballo y los mantuvieron sucios y sin posibilidades de higiene, para que tuvieran la apariencia de salvajes. Todo para obtener beneficios comerciales. Ante las inhumanas condiciones de la exposición, la sociedad anónima Missionary Society comenzó a exigir la liberación y el retorno de esta familia a Tierra del Fuego. Fue tal la presión que obligó a Maitre a cancelar la gira por Inglaterra, dirigiéndose a Bélgica. De los 11 Shellman, solo 7 llegaron con vida a Petit Carmes, en Bélgica. Una vez en Bruselas, fueron exhibidos en el Musée du Nord, el cual ofrecía una amplia variedad de atracciones, desde equipos eléctricos hasta obras de teatro con actores enanos. Fue en ese contexto que el grupo de 7 Shellman fueron encarcelados por la policía belga en la sección de extranjeros. Tras este episodio, Maitre y el grupo de Shellman volvieron a Inglaterra, desde donde se embarcaron de regreso a Tierra del Fuego. De los 11, solo regresaron 6.
En Suiza, cuando encontramos los restos, también un poco lo mismo. Los colegas suizos nos dicen, ustedes le están poniendo rostros a estos cuerpos y nosotros le estamos entregando los cuerpos a estos rostros que ¿me entienden, no? O sea, hay un juego muy bonito, ¿no? Muy fuerte desde el punto de vista. Un poco esa experiencia dura, ¿cierto? Lo que también me hace a mí como historiador cuestionar los métodos que utilizamos desde la academia al no involucrar a las comunidades protagonistas de su historia. En junio, 2 familias de mapuches fueron exhibidas en el jardín de aclimatación, un grupo de 6 hombres, 4 mujeres y 4 niños. Fueron llevados hasta el lugar por el alemán Richard Fritz, que según algunos registros había participado en un guillatún en la comunidad de estas familias, lo que indica un nivel de cercanía y que no fueron llevados por la fuerza, sino engañados hasta Europa. Yo te diría que hay una mirada desde el exotismo, o sea, es fotografiar lo diferente, fotografiar lo distinto, fotografiar cuán distantes somos tú y yo. Por ejemplo, en el caso de los mapuches, fueron 14 mapuches de la zona de Tirúa, de acá de Chile, de la zona de Tirúa, esto queda en el sur de Chile, digamos, en la región del Biobío. No tuvieron tanto éxito porque estaban muy vestidos y sus rostros eran muy similares, incluso los comparaban, son muy similares a la gente de la serranía de, qué sé yo, de tal parte de París, o sea, perdón, de Francia. Entonces no eran tan distintos, por lo tanto el éxito comercial no era tanto. Durante la exposición en París, la representación se hizo a través del juego del palín, antecesor del hockey, y por el uso de sus instrumentos, sobre todo por el sonido de la trutruca. Después de París, la gira continuó rumbo al zoológico de Berlín y a una feria navideña en Hamburgo y en el Palacio de la Moneda, en Chile. Cuántas impropecias, cuántas injusticias. En nombre de Dios, la ciencia o el comercio, dinero o poder, una ecuación que atenta contra cualquier principio de libertad. Recuerden que nos puede seguir en nuestras redes sociales, @más54 Código País en Instagram, +54 Código País en Facebook y en nuestro canal de YouTube, donde encontrarán este contenido y mucho más.